Shalom, Braja, bienvenidos y bienvenidas a nuestro estudio diario de Daf Yomi. Hoy, Bezrat Hashem, vamos a estudiar la página 15 del Tratado de Ketubot y con ello vamos a terminar este primer capítulo. Comenzamos al final de la página 14, en la última Mishnah del capítulo, que nos dice, así llamar Rabbi Yossi, dijo Rabbi Yossi, Maase betinoket sheyarda lemalot ma'im minayin benensa. Nos cuenta Rabbi Yossi algo que ocurrió en Tzipori, si no me equivoco, porque de ahí era Rabbi Yossi, de una niña que fue al manantial de agua y fue violada. Amar Rabbi Yohanan ben Nuri, sobre esto dijo Rabbi Yohanan ben Nuri, Imroban she'air masin lekeuna, arezot y nace lekeuna. Y si la mayoría de los habitantes de la ciudad pueden casar a sus hijas o a sus viudas con Kohanim, entonces nos vamos a guiar por la mayoría. Vamos a decir que seguramente es una persona que es apta, que estuvo con ella y ella entonces no perdió, no se convirtió en halalá y por lo tanto se va a poder casar con un Cohen y queda viuda. Recordamos las discusiones de los días anteriores, teníamos dos posiciones, la posición de Rabban Gamliel y la posición de Rabbi Yoshua. Uno decía que la hazaká de la mujer, de que ella es apta, no sabemos con quién estuvo, pero puesto que ella tenía una hazaká, la va a mantener en esa posición. Rabbi Yoshua dice no, a pesar de que hay una hazaká, no me es suficiente y puesto que estamos hablando de temas de yihusin, es decir, de familia, entonces no vamos a de lineaje. Entonces no me es suficiente y voy a ser más estricto. Entonces nos dice la Gemara, Amar le Rab Nachman, le preguntó Rab Nachman, Rabbi Yohanan ben Nuri, de Amar Keman. Lo que dijo Rabbi Yohanan ben Nuri, según la opinión de quién lo dijo, es decir, según la opinión de Rabban Gamliel o de Rabbi Yoshua. Y que Rabban Gamliel, afilu berrof pesulim, la memachir. Dice, si fuese como Rabban Gamliel, pues qué más me da que la mayoría de los habitantes de la ciudad sean kesherim. Y aunque fuesen pesulim, no válidos, ella se mantendría en su hazaká y ella sería también kesherá. Ahora veis que Rabbi Yoshua, si es como Rabbi Yoshua, afilu berrof kesherim, ¿qué más me da que sea la mayoría kesherim? Name pesulat, aunque la mayoría sean kesherim, ella también quedaría invalidada. ¿Por qué? Porque a Rabbi Yoshua no le sirve la hazaká. Entonces, aquí amar Rabbi Yudá, amar Rab. Esto es lo que dijo Rabbi Yudá en nombre de Rab. Bekeronot shel Tzipori hayamase. Esto ocurrió, lo que nos cuenta la Mishnah, ocurrió en los carromatos de la ciudad de Tzipori. Es decir, los carromatos hacen referencia a un día de mercado, en el cual llegaban carromatos de todos los lugares cercanos. Bien. Y en su mayoría eran Yehudim Kesherim, y puesto que en ese momento teníamos, por un lado, la mayoría de los habitantes de la ciudad que son Kesherim, y la mayoría de los que van en los carromatos que también son Kesherim, tenemos dos veces un Rov, y ahí ese dos veces Rov, ese me vale, le vale incluso para Rabbi Yehuda. Eso es lo que vamos a tratar de entender aquí. Entonces nos dice la Gemara, de Rabbi Ami, esta explicación de que eran los carromatos concuerda con lo que dijo Rabbi Ami. Llamar Rabbi Ami, pues dijo Rabbi Ami, es decir, esto que ocurrió en los carros de Tzipori era una caravana de paso compuesta por la mayoría de hombres aptos. Y ya que existían dos mayorías, dos Rob, entonces ahí vamos a considerar que la mujer se mantiene en su acá de que era apta. Veje de Rabbi Yanai, también como aquello que dijo Rabbi Yanai. Llamar Rabbi Yanai, pues dijo Rabbi Yanai, niveles de Keronot que será le que una mujer que fue poseída por un desconocido en los carromatos es apta para casarse con un Cohen. Pregunta la Gemara. Dice Bekeranot al que en los carromatos me estás hablando. Dice no. El a niveles de Shad Keronot que será le que no. En el momento en el que los carromatos visitan la ciudad, entonces esa mujer es apta. ¿Por qué? Porque hay dos Rob. Un Rob de mayoría de habitantes de la ciudad y otro Rob de mayoría de los que viajan en esa caravana. Aval. Entonces, esto es cuando tenemos dos Rob. Entonces nos dice la Gemara para terminar con este concepto y dice, Aval, Peresh Echad me Tzipori Baal. Si se fue un hombre de Tzipori, se separó de la ciudad, se fue
fue a donde estaba en el río y estuvo con ella. Hablat shtuki. El fruto de esta unión es un shetuki. Shetuki ya vimos lo que era. Cuando dice papá, papá, le dicen cállate porque no sabemos si ese es tu padre. Y entonces, ¿qué vemos de aquí? Que un solo rob, que es los habitantes de la ciudad, no es suficiente. Kihá de Giata, Rabdimi, Amar Zeiri, Amar Rabbi Hanina, Veamrele, Amar Zeiri, Amar Rabbi Hanina. Nos dice, cuando llegó Rabdimi de Israel a Babel, contó que Zeiri dijo el nombre de Rabbi Hanina. Y hay quienes dicen, sin Rabdimi por medio, que directamente Zeiri dijo el nombre de Rabbi Hanina, Olhim al Rov Hair, Ben Olhim al Rov Sia. Es decir, si una mujer está con un desconocido en una ciudad compuesta en su mayoría por hombres aptos, nos guiamos por esa mayoría de la ciudad. Pero cuando esto mismo ocurre en una caravana, no nos guiamos por la mayoría de la caravana. Ahora, la Gemara se sorprende y dice, Clapelaya, ¿hacia dónde apunta la lógica de esta enseñanza? Hane Naide, porque la Gemara explica, dice, hay una incongruencia. Los miembros de la caravana son Nayadim, es decir, son móviles, están en tránsito. Y ante la duda de quién es el hombre que estuvo con esa mujer, deberíamos aplicar la regla que dice, Kol de Parish, Meruba Parish, todo el que se separa, de la mayoría se separa. Y por lo tanto, nos deberíamos guiar por la mayoría de hombres aptos y concluir que esa mujer es apta. Veane que vie, ve caime. Y sin embargo, los habitantes de la ciudad, al contrario, están fijos en su lugar. Cuando algo es fijo, entonces ahí nos guiamos por la regla que dice que todo lo que está fijo, que merza al merza dame. Es decir, que ahí nos guiamos por no hay mayoría. Si es algo fijo, todo está al 50%. Entonces, Ela, Holgina, Harrov, Hair, Behudeika, Rovsia, Behada. Más bien, lo que quiso decir Rabbi Hanina es que nos guiamos por la mayoría de los habitantes aptos de la ciudad para declarar apta a una mujer que estuvo con un desconocido. Siempre y cuando ese día haya habido en la ciudad, junto a esa mayoría, otra mayoría de hombres aptos que pertenecen a una caravana, en cuyo caso también podemos hacer depender de la procedencia del desconocido de esa otra mayoría. Es decir, volvemos al concepto de dos rob. Ven Ojima Rab Robair, Gedeta, y no nos guiamos únicamente por la mayoría de aptos en la ciudad, Veloaja Rovsia, Gereta, y tampoco nos guiamos solamente por la mayoría de los que componen la caravana. Maitama, ¿cuál es el motivo por el cual no nos guiamos por esto? Gezerá Rovsia Atu Robai, porque se estableció un decreto que prohíbe apoyarse en la mayoría de los habitantes de la caravana para que no llegue a cometer el error de guiarse por la mayoría de los habitantes de la ciudad, que ellos están fijos. Y ahí vamos a Mexal, Mexamita y Mita. Pero va a ir Nami y de Kaazle Inhu le Gaba a de Parish, Meruba Parish. Pero también en caso de contar únicamente con la mayoría de hombres aptos de la ciudad. No siempre debería estar prohibido guiarse por la mayoría, pues si ocurriera que ellos, los hombres, salieran de sus casas y fueran donde está ella, se consideraría como si se estuviesen en tránsito, a pesar de que normalmente se los considera fijos. Y ya que están en tránsito, la norma establece que todo lo que se haya separado de un conjunto, se separó de la mayoría. Es decir, si en un conjunto tengo 60 Yehudim y 40 no Yehudim, y se separa una persona de ahí, yo tengo que considerar que el que se separó es un Yehudi. Porque Kol de Parish me ruba Parish. Todo lo que se separa de la mayoría. Bien. Ahora, la Gemara resuelve y dice, Lo trija de Kaazla Ihi de Gabaim. No se refiere a la prohibición de guiarse por la mayoría de la ciudad, sino al caso en el que ella, la mujer, va donde uno de ellos está. De Jabale Kabua, que es un caso en el que el objeto de duda está fijo, que es él, el hombre que estuvo con ella. La más rabidera dijo rabidera, Kol Kabua, que me dame. Todo objeto o persona que pertenezca a un lugar o a un conjunto heterogéneo que se encuentre en un lugar fijo, se considera como que pertenece a un conjunto en el cual la mitad es de un tipo y la otra mitad es de otro tipo.
Entonces, por eso, consideramos que es Kemersa al mes. Unibaenan, 3 robe, y acaso, después de establecer la necesidad de 2 mayorías, pregunta la Gemara y plantea una contradicción, dice, ¿y acaso se necesitan 2 mayorías para poder aplicar la regla que dice que nos guiamos por la mayoría y que si existe una sola mayoría no se aplica el decreto rabínico? Beataña, ¿cómo puede ser si se enseñó en una veraita? Está Tesha Hanuyot, 9 tiendas, ¿sí? En una ciudad hay 9 tiendas, 9 carnicerías. Kulan, Mochrot, Bazar, Shehutá. Las 9 venden carne kasher. Yahat, mujeres, Bazar, Nevelá. Y además hay otra tienda que vende carne Nevelá, carne no kasher. Velakar, Mejad Mehen, Beno Yodea, Maize, Mehen Laka. Y fue la persona y compró en una de las tiendas y no sabe en cuál de las tiendas compró. Se fecó a sur. Ante la duda, la carne queda prohibida. Pues dicha duda se originó en una tienda, que es un lugar fijo. Y cuando el objeto está en un lugar fijo, no nos guiamos por la mayoría de las tiendas, aunque hay 9 que venden kasher y una que no. Como es fijo, que mesa al mesa, estamos al 50%. Y ahí en el Safek, vamos la jumbra. Ahora, el otro caso, ¿cuál es? Benimza a la Jajararob. Ahora, si se encontró el trozo de carne en la calle, tirado, ¿bien? Entonces ahí vamos según la mayoría. ¿Qué vamos a decir? Que esa carne es kasher. Porque como hay 9 tiendas que venden kasher y una que no, vamos según la mayoría. Vemos que podemos apoyarnos en una sola mayoría para permitir la carne. Y no se prohibió por un decreto rabínico. Vejitema, y si quisieras explicar que la vereita Sheen del Tot Medina Neulot se refiere a un caso en el que los portones del país no están cerrados. Es decir, la ciudad no está cerrada. De Kaatela Ruba Me Alma. Caso en el que a la ciudad llega mucha gente, otra mayoría de gente del exterior. Es decir, están las carnicerías y está la carne que trae la gente de fuera, que también es un rob. Veja, Marravizera, Afalpiche, Daltot, Medina, Neulot. Entonces no puede ser. Pues con respecto a eso, ya que dijo Ravizera, la ley que nos enseña esta veredad se aplica incluso cuando los portones del país están cerrados y ya no hay más que una sola mayoría. Entonces, ¿por qué en ese caso, en el caso de la mujer que cohabitó en la ciudad con un desconocido, son necesarias 2 mayorías para que ella quede permitida a un Cohen? Explica la Gemara, Ma'alá, Asu, Beyuhasin, es decir, es verdad, con una sola mayoría sería suficiente. Pero aquí, como estamos hablando del tema del linaje, entonces ahí los sabios hicieron una Ma'alá, es decir, buscaron una restricción más para estar seguro. Que nadie vaya a estar con un Cohen sin poder estar con un Cohen y estropear la descendencia del Cohen. Gufa. Ahora analicemos esta misma enseñanza. Amar Ravizera, dijo Ravizera, Kol Kabua que mesa al mesa dame. Todo objeto que está fijo o persona que está fijo se considera que está al 50%. Ben lecula, ben lejumbra. Para cuando tú me aplicas esta regla, la vamos a aplicar bien para permitir, bien para prohibir, para ser transigente o para restringir. Ahora, la pregunta de la Gemara, Mena le Ravizera, ¿de dónde aprendió Ravizera esta regla? Y le mamite shahanuyot kulan mochrot basar shehuta beajat basar nevelá. Si me vas a decir que lo aprendió de la vereita que vimos, de las 9 tiendas que venden carne kasher y una que vende carne que no es kasher, ve la carne mejad y que compró en una de las tiendas y no sabe de qué tienda compró, que el safek, ante la duda, la carne queda prohibida. Ubenimza halaja hararob, y en el caso de que encontró la carne en la calle, va por la mayoría y la carne es kasher. Atam, lejumbra. Ahí estamos siendo rigurosos. Estamos haciendo una restricción, ya que la aplicación de la regla de Ravizera nos obliga a considerar como si la mitad de las tiendas vendiera carne prohibida y la otra mitad carne permitida. Siendo así se prohíbe la carne por las dudas. De no aplicarla, nos habríamos guiado por la mayoría y habríamos permitido la carne. Entonces, ¿de dónde aprendió Ravizera? Que esta es una regla que se aplica incluso cuando de ella resulte que somos más transigentes con la ley, más permisivos. El amitesha tsefardeim besher tzechad benehem. Entonces lo aprendió de otro caso, de otra vereita. Una vereita que dice, hay 9 ranas y un reptil.
muertos en una caja. Ahora, los reptiles, nosotros sabemos que su cadáver impurifica, son abatumá, pero la rana no es uno de esos reptiles que impurifica, hay 7 sheratzim que impurifican. Y la rana no lo es. Entonces, ¿qué tenemos? El que mete la mano ahí, ¿qué vamos a decir? ¿Se impurificó o no se impurificó? Entonces dice, Nagá Bejal Mehen, tocó una de ellas, pero Veno Yodea vez de Mehen Nagá, no sabe cuál tocó. ¿Qué vamos a decir? Se fecó también. Ante la duda está impuro. Porque se considera como si el grupo estamos a mitad y mitad. ¿Por qué? Porque está fijo. Como está fijo, que merza al merza. ¿Qué le responde la Gemara? Dice, Hatam la melejumbra. Bueno, no me ha respondido. Aquí también está siendo restrictivo. Me estás haciendo una jumbra basándote en esa ley. Entonces, ¿de dónde aprendió Rabizera que incluso le cula? Entonces dice, no, vamos a hacerlo al revés. El amitesha sheratzim utzfardea achat benehen. Vamos a decir, hay 9 sheratzim, 9 reptiles y una rana. Y me tiró la mano, no sabe qué tocó. Benagá bejat mehen, bueno, yo de vez de mehen naga. Que dice, bereshuta y aquí te pecotame. Si está en un dominio privado, ante la duda, queda impuro. Si está en el Reshuta Rabim, si está en el dominio público, entonces, ante la duda, la persona está pura y tiene permitido comer terumá, ir al Betamigdash. Pues cada caso debe ser resuelto de acuerdo a las reglas establecidas para la impureza, según la cual, cuando dudamos de si una persona se impurificó y la duda se origina en un recinto privado, resolvemos que está impura. Y si se originó en un recinto público, resolvemos que está pura. Vemos que a pesar de que había 9 criaturas rastreras, 9 reptiles que impurifican, y basándonos en ello, deberíamos haber establecido de forma cierta la ley Ajara Rob, ir según la mayoría. Bien. Deberíamos haber establecido de forma cierta que el animal que tocó era uno de los impuros. No nos guiamos por la mayoría, pues el animal objeto de duda se considera fijo con relación al conjunto al que pertenece. Y como está fijo, aplicamos la regla de Rabizera. Consideramos que hay 50% y 50%. Y ante la duda de impureza en el dominio público, la persona está pura. Entonces, aquí, ¿qué hemos hecho? Hemos sido permisivos basándonos en la ley de Rabizera de que cuando algo está fijo, vamos que merza al merza. Entonces, eso fue por un lado. Ahora pregunta la Gemara. Umideoraita menalan. ¿Y de la Torah de dónde deducimos esta regla? Es decir, ya encontramos una vereitá la que se aprendió a revisar esta regla. Ahora, el Tana, el autor de la misma, necesariamente tuvo que aprenderla de la Torah, ya que aplicó incluso en un caso que lo llevó a ser transigente. Contesta la Gemara y dice, Amar Kra dijo el versículo, Arab lo bekamalab. Es decir, estamos hablando de un caso en el que una persona mató a otra. Dice, si había un hombre que odiaba a su prójimo y lo acechó, de Arab lo, de Kamalab, y se levantó contra él y lo golpeó mortalmente y murió, entonces, ¿cuál es la ley ahí? Ahí la Torah nos dice que tiene pena de muerte. Dice, H yitkaben lo. De las palabras lo acechó, de Arab lo, se aprende que hasta que tenga la intención de matarlo y lo haga, lo que excluye de ese castigo a quien quiso matar a una persona y al tratar de hacerlo mató a otra. Es decir, tengo a 2 personas, apunto a una y mato a la otra. Yo no mato a nadie, no, soy pacífico. Ahora, eso fue una opinión, ¿verdad, Banán? Pero los sabios, ¿cómo interpretan las palabras de lo acecho, de Arablo? Si discuten con Rabbi Shimon y sostienen que el homicida incurre en pena de muerte mientras haya tenido intención de matar a alguien, a los sabios les da igual, uno o el otro. Mientras yo tenga la intención de matar a alguien y tire y a alguien he matado, tengo pena de muerte. Perdón, de Bet Rabbi Yanai, dijeron los sabios del Bet Midrash de Rabbi Yanai, Prat les oré que ben legó. Según los sabios, el versículo viene a excluir la pena a quien lanza una piedra al seno de un grupo de personas compuesto por judíos y no judíos y mata a un judío. Es decir, yo tiro una piedra, hay un grupo de personas, tiro una piedra, no sé a quién le va a caer. Pum, cayó y mató a uno. Ejidami, ¿a qué caso se refiere el versículo? Ilema de Ikatisha Kenaanim Beja de Israel Benehem. Si me dices que hay 9 kenaanitas y además hay un judío entre ellos,
¿Para qué me haría falta un versículo que excluya a la persona de la pena de muerte? Betipukle, de Ruba Kenaani, Ninhu, que se derive la extensión del hecho de que la mayoría son Kenaanim, ya que al guiarnos por la mayoría establecemos que el lanzamiento estaba dirigido hacia uno de ellos. Y la ley dice que quien mata a un gentil está exento de la pena de muerte. Tiene otros castigos. Iname, palga o palga. Y si de manera alternativa el versículo se estuviera refiriendo a un caso en el que son mitad y mitad judíos, mitad kenaní, tampoco sería necesario. Tafek nefashot de aquel. Es decir, cuando hay una duda en un caso de pena capital, se es transigente. Por lo tanto, así como alguien queda exento del castigo cuando asesina a un desconocido, del que ignoramos si es judío o kenanita, porque quizá quien murió es el kenanita. Del mismo modo, si en el grupo la mitad son judíos y la otra mitad gentiles, ya que el lanzamiento de la piedra tiene la misma probabilidad de matar a un judío que a un gentil, el lanzamiento debe ser catalogado como una acción sobre la cual dudamos de si el lanzador merece la pena de muerte y debe quedar exento de dicha pena. Finalmente, la Gemara aclara cuál es el caso y deduce la verdad. Los hijas de Ika, Tisha, Israelín, de Kenaní, entonces, ¿el caso cuál es? Que hay 9 judíos y un kenanita entre ellos. Dejábale Kenaní Kabua, que el kenanita se lo considera Kabua, es decir, es el fijo, es el del lugar. Y como es el Kabua, Kol Kabua, que Mersa al Mersa dame. Cuando tenemos algo fijo, es como si hubiese mitad y mitad. Es gracias a la aplicación de esta regla que el grupo se considera como si estuviese compuesto de 5 judíos y 5 kenanitas, por lo que se considera un caso de duda absoluta. De no aplicar dicha regla, tendríamos que guiarnos por la mayoría y decir que efectivamente el que tiró la piedra tiene pena de muerte. Itma. Así se enseñó en el Bet Midrash. Rabjilla Barashi Amar Rab. Dijo Rabjilla Barashi en nombre de Rab. Alajá, que es Rabbi Yossi. La alajá se establece de acuerdo a la opinión de Rabbi Yossi. Rab Hanan bar Rabba Amar Rab, y Rab Hanan bar Rabba dijo en nombre de Rab, Horaat Shah Aita. Es decir, lo que dijo Rabbi Yossi solamente fue un dictamen excepcional de aquel momento, por las circunstancias excepcionales del caso. La Gemara supone que según Rabjilla Barashi, en caso de duda es suficiente con una sola mayoría para establecer que una mujer es apta para casarse con un Cohen, y supone que solo sobre esto discute Rab Hanan bar Rabba, quien sostiene que aquella fue una decisión puntual, pero generalmente la halajá exige que haya 2 mayorías. Y con base a esta suposición, la Gemara pregunta. Metiv Rabbi Yermiyá. Objetó Rabbi Yermiyá a Rabjilla Barashi. Ulyuhasin, la baena entre Rubén. Y para resolver cuestiones de linaje, no hace falta 2 mayorías. Vean, Nasi se enseñó en una Mishnah de Machshirin, que dice, Matzah batinok mushlach. Uno va y se encuentra un bebé abandonado en la calle. En esa ciudad, ¿quién vive? ¿Judíos y no judíos? Dice, Imrov de Kohabim o Bet Kohabim. Si la mayoría de los habitantes de la ciudad son no judíos, ese bebé es no judío. Imrov Israel, Israel, pero si la mayoría son judíos, ese bebé es judío. Mersa al Mersa, si estamos 50-50, mitad y mitad, Amar Rab dijo Rab, lo shanu ela le ajayoto. Es decir, perdón, Mesa al Mesa, Israel. Si estamos mitad y mitad, suponemos que es judío. Ahora, Rab dice con respecto a esto fue enseñado solamente con lo que respecta a la obligación del Betín de usar fondos del Betín para mantenerlo, darles de acá para que viva. A Valeyuhasin no, pero con respecto a su linaje, es decir, si se va a poder casar, ¿con quién se va a poder casar? No. Tendrá prohibido casarse con un Cohen, aunque ella se convierta al judaísmo para salir de cualquier duda, ya que una conversa no es apta tampoco para casarse con un Cohen. Y Shmuel Amar, y Shmuel añadió y dijo, le paqueaj alá betagal. ¿Para qué sirve esta ley? Se le considera judío incluso con respecto a retirar el montón de escombros que haya caído sobre él durante Shabbat. Es decir, tenemos la obligación de profanar Shabbat para salvar una vida, pikuach nefesh. Ahora, si no sabemos si está vivo o muerto, tenemos que profanar Shabbat, se le derrumbó un edificio. A lo mejor no murió, a lo mejor sí murió. Tenemos un safek. A lo mejor es judío, a lo mejor no es judío. Aún así hay que profanar Shabbat. Ahora, dice, Ishtemite, ha,
de Amar Rabbi Yehuda Amar Rab. Se le pasó por alto a Rabbi Yirmiyah lo que dijo Rabbi Yehuda en nombre de Rab. Bikronoch el Zipori Haba Maase. Es decir, que la historia que nos contó la Mishnah ocurrió en los carromatos de la ciudad de Zipori en un día de mercado, en el que numerosas caravanas de hombres y carromatos solían acudir a la ciudad. Según esta explicación, también la Mishnah se refiere a un caso en el que había dos mayorías de hombres. La mayoría formada por los hombres de la ciudad, Kesherim, y por el carromato, los carromatos, las caravanas, que también eran Kesherim. Por lo tanto, la enseñanza de Rafia Barashi, en nombre de Rab, no contradice la explicación que dio Rab a la Mishnah en el Tratado de Machshirin, y en ambas Rab exige dos mayorías para resolver las cuestiones del linaje. Muy bien, para acabar con el tema, dice, Ule Rav Hanan Barraba de Amar, Horaal Shah, Taita, Kashaha. Según Rav Hanan Barraba, ¿qué es lo que dijo? Esto fue una enseñanza del momento. Así fue fijado en el momento de manera excepcional. Pues aún así tenemos una dificultad con esto. Man de matneha, lo matneha. El que enseñó esto, Rav Hanan Barraba, que según Rab el dictamen de Rabbi Yohanan ben Nuri fue un dictamen excepcional, no enseñó lo otro. ¿Qué es lo otro? Que según Rab el suceso ocurrió con los carromatos. Entonces ahí queda una dificultad para él. Lo último que vamos a ver en el capítulo es, vamos a volver sobre esta ley del bebé que se encontró abandonado. Dice Gufa, analicemos esta misma enseñanza que dijimos. Matzah ba tinok mushlach. Se encontró un bebé en medio de la ciudad abandonado. Y no se sabe quién es, si es judío o no es judío. ¿Qué dijimos? Si la mayoría son de Kohabim, si la mayoría son no judíos, el bebé no es judío. Imrov, Israel, si la mayoría son judíos, el bebé es judío. Mesa al Mesa, si son mitad y mitad, Israel, el bebé es judío. Amar Rab, dijo Rab, lo Shanuela le Hayoto. Esto se enseñó para qué? Para mantenerlo. Es decir, se lo considera judío, quiere decir que el Betín tiene que preocuparse de mantenerlo. Ah, vale, Yohasin no, pero con lo que respecta a su linaje, ¿con quién se va a poder casar? No. Shmuel Amar, de Faquea Jalab Betagá. Y Shmuel dijo, con respecto a salvarle la vida, profanar Shabbat para salvarle la vida. La Gemara analiza la última parte. ¿Y acaso así es como dijo Shmuel? Que cuando dudamos de si la vida es de un judío o de un gentil, la que está en peligro, se profana Shabbat únicamente cuando la mayoría de la población es judía. No. De Amar Rabbi Yosef Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel. Si dijo Rabbi Yosef en nombre de Rabbi Yehuda que dijo Shmuel. No nos guiamos por la mayoría en un caso en el que la vida está en peligro. Que existe la duda de si es un judío o no, el que está en peligro. Se profana el Shabbat por él, incluso si la mayoría son no judíos. Por eso concluye la Gemara y dice, Ela, Itmar, Shmuel, Arresha Itmar. Lo que dijo Shmuel se refería al principio de la enseñanza, de la Mishnah. Inrobo de Kohabim, Obed Kohabim, que si la mayoría son idólatras, ese bebé se lo considera idólatra. Amar Shmuel, dijo Shmuel, Ulefakea Jalab Betagal, Enoken. Pero para salvarle la vida en Shabbat, profanar Shabbat para salvarle la vida, no se lo considera idólatra, sino que aún así hay que tratar de salvarle la vida. La Gemara analiza los tres casos de la Mishnah de Machshirin. Esta Mishnah. Dice así, Imrob de Kohabim Obed Kohabim. Si la mayoría son gentiles, el bebé se lo considera gentil. De Mayurgeta, es decir, con respecto a qué ley me fue dicho esto, respecto a la ley, respecto a qué ley se lo considera Obed Kohabim, Raspapa dijo Raspapa, lea agiló Nevelot. Con respecto a darle de comer Nevelot, es decir, se le puede dar de comer comida no kasher. Beyadain, a priori, nosotros le podemos dar cerdo. Muy bien. Imrov Israel. Si la mayoría de los habitantes son judíos, él es judío. Le Mayurgeta, con respecto a qué ley se le considera judío. Raspapa dijo Raspapa, le Hazirolo a Verá, para devolverle un objeto perdido. A pesar de que según la ley se debe devolver un objeto perdido únicamente a un judío. Y normalmente ante la duda de si es judío o no, debemos mantener el dinero en manos del que lo tiene en ese momento. En este caso, dado que la mayoría de las ciudades son judíos, se establece que con respecto a esta mitzvah, él es judío. Y por eso, si encontramos un objeto que se le perdió, tenemos la obligación de devolverse.
Mersa al Mersa Israel. Tercer caso, si hay mitad y mitad de judíos y de no judíos, se lo considera judío. En Mayejeta, con respecto a qué ley, Amar Resh Lakish dijo Resh Lakish, en Ezequín, con respecto a las leyes de daños y perjuicios. El Hidami. ¿De qué caso estamos hablando? ¿A qué se refirió el Resh Lakish? Inema Nakhe Toradidan le Toradide. Si decimos que se refirió a que nuestro toro corneó a su toro, entonces vamos a explicar esto. En Masejet Babakama se habla sobre todas estas leyes de daños y perjuicios de un toro que cornea. Entonces, cuando hay que pagar, la ley es así. El toro de un judío que corneó a un judío, la primera vez tiene, al principio tiene que pagar la mitad del daño, Hatzin Nezek, y cuando ya se volvió algo repetitivo, tiene que pagar Nezek Shalem. El toro de un judío que cornea al toro de un no judío no tiene que pagar nada. Y el toro de un no judío que cornea a un judío, directamente tiene que pagar Nezek Shalem. Ahora tú me dices, si hay mitad y mitad de judíos y de no judíos en la ciudad, ¿con respecto a qué ley lo consideramos judío? Con respecto a la ley de los Nezikin, de los daños y perjuicios. ¿Por qué? Digamos, si es que mi toro corneó a su toro, es decir, yo soy judío, él es afec judío, duda de judío, lémale, hay terre ya de Israel ad Ushkol, entonces quizá, a lo mejor es no judío. Entonces que digámosle, demuéstrame que eres judío y llévate el dinero. Y mientras no aporte esa prueba, el dinero debe quedar en poder del que lo tiene en ese momento. Entonces responde la Gemara y dice, los dije, de Naje Torah Dide, le Torah Dida. Entonces dice, no, la ley fue necesaria para el otro caso, en el que su toro, que era manso, corneó a nuestro toro, el toro de un judío. Y sobre ese caso, si el judío cuyo toro fue dañado le reclama que pague el valor completo del toro, como corresponde hacer en el caso en el que el toro de un gentil cornea al toro de un judío, entonces nos enseña la Mishnah que no, paga Meshalem, solamente paga la mitad, como un judío. Y si el que tiene el toro que fue corneado le dice, no, me tienes que pagar todo, pues ¿qué le dice él? Demuéstrame que no soy judío. Cuando me demuestras que no soy judío, te doy la otra mitad. En ese caso se le considera, para esa alajá, es que dijo Resh Lakish que se le considera como judío cuando hay mitad y mitad de habitantes judíos y no judíos en la ciudad. Adran alaj betulat niset, Adran alaj betulat niset, Adran alaj betulat niset, volveremos a ti, betulá niset, belín neder, Bezrat Hashem, Hizku veimtu. Muchas gracias por estar ahí y Bezrat Hashem. Mañana comenzaremos con el segundo capítulo de Masejet Ketubot.